y ellos comparan ese estándar de vida, ese ingreso, con lo que ganarían sus familiares o con lo que ganaban en Latinoamérica. Sin embargo, cuando lo comparamos con lo que se gana aquí, están en un nivel de pobreza bastante grande que no les permite ganar o acceder a los niveles que deberían estar aquí de acuerdo a sus capacidades académicas, a sus esfuerzos personales. Entonces, el problema que vemos es también un problema de perspectiva. Cuando uno habla aquí de la pobreza en Minnesota, una persona pobre es una persona que está ganando por debajo del 300% de línea de pobreza del Estado. Pero si uno compara ese nivel de ingresos con lo que ganarían en su país de origen, eso es muchísima plata ya. Es más, ellos alcanzan a girarle a su familia. Entonces, comparado con el estándar de su país de origen, no son pobres, pero no se comparan con el estándar de aquí porque muchas veces no lo conocen. Y esa perspectiva es bien interesante cuando se analiza el problema. Absolutamente interesante, porque llega, yo creo, la persona, el ser humano, a un nivel de conformismo, de ganar un cheque que ellos consideran suficiente y de allí ya no quieren pasar. Llegaron a un nivel en el que eso es todo, ese es el máximo, esa es la felicidad, y en realidad pierden esa perspectiva. Pero sobre todo yo quisiera que hablemos un poquito para los jóvenes. Usted, y lo digo públicamente, doctor, es un líder. Esperamos mucho más de usted. Se necesitan líderes en la comunidad, ya sea en el ámbito de migración, de educación, de salud, de servicios sociales, servicios legales también. Se necesitan líderes, personas que tomen esa antorcha y que digan, podemos hacer más. No es suficiente lo que tenemos. No es malo ser ambicioso, ambicioso en el buen sentido de la palabra. No es malo tener esa iniciativa, tener esos deseos de superación, sobre todo porque se espera más de nosotros. Tenemos un nivel académico, un nivel social, en el que siempre estamos relegados, en el que hablar de latino, hablar del hispano, hablar del inmigrante sobre todo, es hablar de una generación de segunda o tercera clase. Eso debe cambiar. Yo creo que debe cambiar y partir de nuestra propia iniciativa, y yo creo que es un problema cultural bastante profundo. Leo, si tú recuerdas, en Latinoamérica la religión dominante es el catolicismo, y en la tradición católica hay algo que tiene mucho peso y es esa imagen de que es más difícil que un camello pase más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos. Y si lo comparamos con la tradición calvinista de Minnesota y en general de Estados Unidos, en donde la pobreza es un pecado y el pobre se condena justamente porque no logró tener los recursos para vivir una vida plena. Entonces es un contraste cultural bastante fuerte, porque en Latinoamérica ser pobre le abre las puertas al cielo, mientras que aquí en Estados Unidos ser pobre le abre las puertas del infierno. Entonces es algo cultural supremamente importante. Y no sé hasta qué punto esa influencia afecta a estas generaciones, pero existe. Y se miran los estudios sociológicos de los países más pobres del mundo, no son los países calvinistas. Los países calvinistas son los que tienen mayor riqueza en el mundo. Eso influye de todas maneras. Y por el otro lado, algo que es muy importante en nuestras generaciones es el desconocimiento de las oportunidades que aquí hay. Muchas veces el tema de inmigración que tú planteas hace que los muchachos pierdan las esperanzas para obtener un título aquí en Minnesota, que lo pueden obtener. Ellos no se dan cuenta que si por una circunstancia especial y desafortunadamente no pueden trabajar por cualquier circunstancia de inmigración, ese título tiene validez en cualquier lugar del mundo. Es decir, un título académico de una maestría, de college, de un doctorado de Estados Unidos, es válido en todo el mundo. Hay muchos muchachitos que se gradúan y que no pueden trabajar posteriormente en Estados Unidos, pueden trabajar en sus países, que llegan bilingües, llegan con un título académico que es respetado a nivel mundial, o pueden irse a trabajar a Canadá, se pelea ingenieros, por ejemplo. Australia está buscando profesionales que hablen español. Es decir, el hecho de graduarse aquí les abre las puertas en cualquier país del mundo. Entonces, a veces la miopía de que, entonces no voy a poder trabajar en Estados Unidos, no me quieren, me siento rechazado. Pero no se dan cuenta que le están dando una capacidad educativa que lo hacen competitivo a nivel mundial. Y de pronto esa miopía es la que no les permite entonces luchar con más ánimo y obtener esos grados académicos que, como te digo, son válidos en todo el mundo. Nos encanta esa idea global, esa manera de pensar a nivel internacional y sobre todo porque empieza una vez más en el centro, con el ser humano. El que quiere puede. Van a haber muchas excusas, que discriminación, que documentos, que tiempo, en fin, el tiempo pasa, pero la educación es importante para nuestra comunidad para que alcance ese éxito. Doctor, una vez más usted es un ejemplo para muchos de nuestros jóvenes.
¿Cuál es el secreto de ese éxito? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer? Los padres son importantes, también deben proveerle espacio para que ellos hagan sus tareas. Deben pasar tiempo junto con ellos, no solamente mirando la televisión porque están enfocados en la cámara, pero conversar con ellos, es decir, proveer ese ambiente, ese plan para que ellos tengan éxito, para que los chicos tengan éxito. ¿Cuáles son algunos consejos? Prevención, para que nuestra comunidad, sobre todo la joven, tenga una mejor proyección. Yo creo que algo muy importante para nuestros jóvenes es hablar desde que están pequeños de la importancia de la educación, ayudarles a crear un futuro posible, decirles que están en Estados Unidos, que es un país de oportunidades y en el cual, por ser jóvenes, por ser niños, tienen las puertas abiertas independientemente de su estatus. Es importante que los jóvenes entiendan también que pueden pasarla rico con sus juegos, con su televisión, con sus amigos, pero deben también sentir que el estudio es agradable, es decir, sentir que cuando van a la escuela a aprender es a pasarla rico porque están teniendo un conocimiento nuevo. No ver las clases de matemáticas o las clases de ciencias como algo que es terrible porque no lo entiendo. Si no entienden, los profesores están en la obligación de explicarles, de hacerles las clases amenas, de hacer que cuando se acaben las vacaciones los muchachos se sientan alegres porque van a tener clase de matemáticas. Yo creo que en eso el sistema está fallando muchísimo porque los muchachitos cuando están en clase de matemáticas quisieran estar en vacaciones. Yo me acuerdo que en mi generación ir a la escuela era un placer porque nos gustaba ir a aprender matemáticas y tal vez porque nosotros tuvimos una serie de maestros que eran capaces de decirnos que las matemáticas eran el lenguaje universal para poder entender la física del universo, por ejemplo. O cuando nos decían que la música era la expresión máxima de las matemáticas. Y cuando nuestros profesores escribían los teléfonos de nosotros en su libreta, no escribían los números, sino escribían notas musicales, por ejemplo. Entonces no se aprendían el número, sino la nota musical. Entonces yo creo que esa generación de maestros que iba más allá de la suma o de la resta, o de la división, de la integrada, de la derivada, sino que eran maestros que disfrutaban la filosofía de enseñar, de generar conocimiento y que hacían que cada clase era realmente una película que tú disfrutabas completamente, porque no era solamente el memorizar, sino el entender qué estaba detrás, cuál es el origen de las matemáticas, cómo se crean las matemáticas, cómo avanzan a través de la historia de la humanidad y a qué nivel han llegado ahora para poder explicar situaciones que encontramos que tienen la posibilidad de ser entendidas matemáticamente. Cuando el muchacho entiende eso, entonces va a la clase de matemáticas a tener una aventura que le va a permitir descubrir la realidad que lo está rodeando. Pero cuando llega a una clase de matemáticas y es una tortura porque no entiende lo que está pasando, pues yo quiero ir a mis vacaciones porque ya no quiero disfrutar de esa aventura que no entiendo. Y luego ver esa proyección, obviamente, para tener éxito académico. Como ya se lo dijo en los años 50, uno de los grandes líderes humanistas, sociales, Chávez, sí se puede. Esa frase se ha enraizado en nuestra comunidad y la queremos repetir, sí se puede. El que quiere puede. Educarse, superarse, tener una ambición no es nada malo. Lo que es malo sí es perder el tiempo, perder las oportunidades y no avanzar, porque llegamos a superarnos si tenemos muchas oportunidades, hay muchas puertas que debemos abrir y eso está y depende de cada uno de nosotros. Ya lo hizo también el presidente Barack Obama, siendo el primer presidente afroamericano. Ya lo hizo muchos de esos líderes, Martin Luther King, podemos enumerar varios. Ahora solo le toca a usted. Ya lo hizo el doctor Castellanos también, educándose y proyectándose de una manera positiva en la comunidad. Esto es Experiencia Latina. Hay mucha tela más que cortar. Hay mucho más de qué hablar. Esperamos contar con su sintonía en una próxima oportunidad. Ahora nos despedimos del doctor Castellanos, deseándole mucho éxito y más felicidad y haciéndole un compromiso para que nos visite otra vez. Muchísimas gracias, Leo, y muchísimas gracias a nuestros televidentes. De verdad, mucho ánimo, hay que pensar en el futuro. Educar a nuestros hijos es el futuro más importante que tenemos en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es Experiencia Latina, ya regresamos. ¿Está viendo la tele con sus hijos? Es el momento perfecto para preguntarles sobre la droga Ecstasy. Pregúnteles. ¿O cree que tendrá otra oportunidad mejor? Quizás cuando tenga más tiempo y planee tener la plática. Ahora es el momento, porque ellos están allí junto a usted. Pregúnteles a sus hijos sobre Ecstasy ya.
Si no lo hace hoy, ¿cuándo? Ya de regreso aquí en una página más de la Experiencia Latina, por supuesto proyectando el éxito, lo positivo de nuestra colectividad. Con nosotros el señor Manuel Lazo. Bienvenido, Manuel. Mucho gusto por la invitación. Gracias a toda gente hispana que escuchan este programa. Y que lo miren también, por supuesto. Sí. Nuestra proyección es hablar de lo positivo, de lo que se puede hacer. Manuel Lazo, una figura, un empresario acá en la ciudad de Gemelas, en el ámbito de la hospitalidad, en el restaurante. Pero díganos un poquito cómo Manuel empieza, cuándo, de dónde viene Manuel. Es originario, entendemos, de Ecuador, del centro del mundo, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Cuenca, pues llegué en Nueva York hace muchísimos tiempos, años atrás. Vine a Minneapolis, vinimos acá, pues vimos que no había típico plato ecuatoriano, colombiano, pues pusimos el negocio, claro que es bien duro, pues luchando lo hacemos, pero vamos adelante. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo, en su opinión, para que una persona que tiene una idea, que sabe cómo cocinar, que sabe qué hacer, que tiene una habilidad, cómo puede esa persona proyectarlo o transformarlo o traducirlo a un negocio? Bueno, todo depende, pues, en la clientela, ¿no? Que nos apoyen. Sí, es algo medio difícil, pero bueno, creo que la persona ya nace sabiendo. No es imposible. Sí, todo es fácil. O sea, todo hay que hacer con ánimo, pues meter ánimo en todo. En su opinión, usted menciona que no ha sido fácil, ha sido una carrera difícil con obstáculos, me imagino. Pero en su opinión, ¿cuál es ese secreto? ¿Cómo una persona puede alcanzar ese éxito? Muchos tienen ideas, pero no las ponen en práctica como ustedes. ¿Qué se necesita? ¿Qué debe hacer una persona? Bueno, en nuestro caso la familia. O sea, toda la familia nos unimos y tratamos de sacar los platos que les guste al cliente, pues no. Pues obvio, pues si sacamos comida que pues no les gusta, no regresan. Entonces, ese es el secreto, pues unirse la familia y tratar de sacar unos deliciosos platos. Una de las características principales de su restaurante, Los Andes, ¿no? Sí. Es precisamente que unifica colectividades, que invita a diferentes nacionalidades. Nuestros países latinoamericanos son vastos, son extensos. Muchas personas no saben del Ecuador, muchas personas no saben de Uruguay, de Brasil, de Sudamérica. Ustedes reflejan esa parte de la cultura, educan y edifican colectividad también. Sí, exacto. Bueno, nosotros tenemos muchos platos que son casi, bueno, no son exactamente, por ejemplo, dominicanos, pero tiene algo de comida dominicana como, pues, puertorriqueña, Santo Domingo. Entonces, sí, hay muchos que se parecen, pero... Y no es picante la comida. No, para nada. Todo viene aparte, todo viene separado. Y bastante saludable, ¿no? Deliciosa. Sí, exactamente, nada. ¿Por qué no invita a la colectividad, a las personas que nos están observando, que están degustando este programa, para que lleguen, degusten los platillos? ¿En dónde están ubicados? ¿Cuál es el horario, el teléfono, en fin? Sí, bueno, estamos ubicados en la 317 West Lake Street en Minneapolis, Minnesota. El teléfono es 612-825-1700 y pues les invitamos que es un ambiente familiar, que disfruten de nuestros típicos platos colombianos ecuatorianos. Platillos diferentes, platillos suculentos que con seguridad van a encantar, los pueden degustar allá en Los Andes y hablamos acá con Manuel Lazo, una historia de éxito, una persona que demuestra que siendo un inmigrante no es un impedimento, pero por lo contrario.